Siempre me pregunto si habrá sido real la frase de Cornelio Saavedra a propósito de la muerte de Mariano Moreno cuando dijo se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego, pero más allá de eso, hoy lo que se conmemora es un nuevo aniversario del nacimiento de Mariano Moreno, como también de los derechos adquiridos por las mujeres a propósito de, bueno, esta decisión tan fuerte que hubo en el año 52 de incorporarnos a raíz, en última instancia, de una decisión que tomó una mujer como Eva Perón y de una propuesta como la de Eva Perón, incorporar el voto femenino. Así que hoy es un día que yo creo que está profundamente consustanciado en estos dos contenidos, en estos dos maravillosos personajes de la historia argentina y del Río de la Plata, en el caso de Moreno, con muchos hechos que estamos recorriendo por estos días, que tienen que ver con lo que decíamos al principio, la división de poderes, que tienen que ver con la función que cumplen las legislaturas, tanto la legislatura nacional como las legislaturas provinciales, y por eso nos da mucho gusto además poder dialogar con Juan Pedro Tunesi, que es diputado por la Unión Cívica Radical, hoy diputado nacional, pero que además participó del Consejo Deliberante de su ciudad Bahía Blanca, como presidente del Consejo Deliberante en Bahía Blanca, fue también diputado provincial y hoy está en la labor parlamentaria nacional. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Un gusto, muy bien, buenas noches, Carolina. Muchas gracias por invitarme. No, y me gustaba mucho esto que siempre decimos los periodistas, esto que estábamos hablando fuera de cámara, vamos a introducirlo en cámara, así nuestra gente sabe de qué estábamos hablando, ¿no? La labor parlamentaria es una labor de complementación, ¿no? No de agresión. Sí, sí. El producto final de una ley tiene que ser el resultado de consensos, de disensos, pero también de aportes particulares. No es una tarea individual, es una tarea colectiva. A veces se mal juzga, ¿no?, al diputado diciendo, sí. Yo lo veo y asumo la responsabilidad entre colegas nuestros también que dicen, a ver, ¿cuántos proyectos presentó un diputado? Como si esa fuera la labor, ¿no? Solamente, y bueno, tenemos un enfoque individualista en muchas cosas en nuestro país. El proceso legislativo, yo me siento satisfecho, tengo experiencia, y si usted logra colocar alguna de sus ideas o influir en el producto final, en la decisión final, que es una ley, usted está aportando un proceso de conjunto colectivo. Y lo otro que a mí me emociona en el Congreso de la Nación son las voces del país. Usted encuentra los ecos, las voces, las tonadas, es la nación, digamos, representada, a veces algunos obstinadamente con sus problemas locales, con su realidad, pero bueno, con las respuestas que tienen que llevar aquellos que les han dado el mandato, que los han votado, ¿no? Eso debiera ser un proceso conjunto que debiera dar como final un resultado de un gran debate nacional, y con un resultado que no sea solamente este resultado de ganar o perder. Yo no comparto la idea de que nosotros debiéramos siempre votar en contra. De hecho, el gobierno nos pone a veces en posiciones tan incómodas porque esta visión tan binaria, tan básica de que hay que estar de un lado o de otro, lo razonable sería que el gobierno perdiera algunas votaciones y ganara otras, y eso es una democracia, y que a veces no siempre desde la oposición todo se votará en contra, que no esté prohibido estar de acuerdo. ¿Por qué cree usted que nos pasa esto hoy a los argentinos? ¿Por qué cree que le pasa esto a la República en particular? Bueno, ¿no? Yo creo esto de esta mirada binaria que usted también precisa. Yo creo que el maniqueísmo es un fruto un síntoma de los populismos. Todos los populismos han sido con un acendrado nacionalismo casi chauvinista, con una idea de reescribir y contar la propia historia a su versión, este revisionismo parcializado de la historia, y la lógica de o conmigo o contra mí. Entonces, la idea de construir su enemigo a imagen y semejanza de su propio espejo, lleva a construir un proyecto de poder, no un proyecto de país. Intenta embanderarnos a los argentinos en bandos, como si estuviéramos enfrentados en una lógica casi bélica y no de país. Yo no siento a los argentinos como mis enemigos, uno puede sentir como sus adversarios, como alguien que piensa diferente. Sí, que hasta desde el disenso nos puede aportar un conocimiento nuevo, ¿no? Bueno, la ausencia de pluralismo, el descrédito por las instituciones, la idea de todo el poder o nada, es decir, el poder es todo o no es poder, esa idea de la suma del poder, bueno, está presente en estas cuestiones. Entonces, la idea de llevar a una actitud confrontativa, casi agresiva por momentos,
hace que uno busque la estrategia. Yo creo que en nuestro partido el radicalismo debe correrse de esa lógica. ¿Alguna vez usted sintió como radical que en aquellos casos en que el radicalismo detentaba el poder o la presidencia de la nación, tenía una actitud de características similares, o usted esto lo ve como una característica más del justicialismo? Me refiero a esto, ¿no? Sí, a esta sí. mirada binaria, el poder es todo o si no nada. Sí, y yo creo que es más del justicialismo, pero de todas maneras, nosotros hemos cometido, por supuesto, errores. A veces nos poníamos un poco paranoicos en el poder, pensando que también esta el complot idea estaba del complot todo el tiempo. todo el tiempo. Bueno, eso pareciera que es síntoma, pero no a este extremo. Nunca se ha llegado a esta idea que lleva en los gobiernos, inclusive a llegar como algo catastrófico, perder una votación. Me da muchísimo gusto cada vez que lo recibimos al doctor Ricardo Moner Sanz. ¿Cómo le va, doctor? Me va bien porque estoy acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a pesar de que los temas son áridos, siempre los temas que tratamos, ¿no? Porque un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de nuestro país, que no ha sido acatado ya hace tiempo por el gobernador de una provincia como Santa Cruz, y que además, en donde el Poder Ejecutivo, en este momento detentado por la Presidenta de la Nación, se burla como en público de esta situación, la verdad que preocupa. Y creo que es el momento de decir en alta voz que hay una especie de creencia errónea en cuanto a qué es el Poder Judicial de la Nación. Repasemos. En el segundo tramo de la Constitución Nacional y bajo el título de Autoridades de la Nación, Gobierno Federal, se habla primero del Poder Legislativo, en segundo lugar del Poder Ejecutivo y en tercer lugar del Poder Judicial. Y le encarga a la Corte Suprema que sea el custodio precisamente de la Constitución Nacional. Y cuando la Corte, que esta finalmente lo que está haciendo es ejecutar lo que había sentenciado ya la Corte anterior al momento kirchnerista en nuestro país, define la necesidad de hacer cumplir el fallo, se está produciendo, Carolina, un choque de poderes que en mis tiempos civiles, y son largos, dejo de costado el tiempo militar, en mis tiempos civiles yo no había visto cosa igual.